Un libro de Excel puede contener muchas hojas. En este caso, en la pantalla podemos ver un libro con 3 hojas diferentes. Y cada hoja se compone de más de 17.000 millones de celdas, formadas por más de 1 millón de filas y más de 16.000 columnas. Para desplazarnos por las celdas podemos usar sencillamente las flechas. Podemos usar flecha a la izquierda, nos desplazamos a la izquierda, flecha a la derecha, flecha arriba y flecha abajo. Las teclas AVPAG y REPAG nos permiten desplazarnos por ventanas verticalmente. Si pulsamos AVPAG nos desplazamos por la ventana hacia abajo, RPAG hacia arriba, y si pulsamos ahora la tecla ALT con AVPAG nos desplazaríamos hacia la derecha y con RPAG nos desplazaríamos hacia la izquierda, pero ventana a ventana. Si pulsamos control flecha nos desplazamos por bloques. Por ejemplo, si pulsamos control flecha arriba nos desplazaríamos a la primera fila de esta tabla, de este rango. Si pulsamos control flecha izquierda nos desplazaríamos a la primera columna, control flecha derecha a la última columna, control flecha abajo a la última fila, control flecha arriba a la primera fila. Si pulsamos la tecla control inicio nos lleva a la celda A1 y si pulsamos la tecla control fin nos lleva a la última celda de una hoja. Una celda en Excel puede tener 3 tipos de contenidos: texto, valores y fórmulas. Una celda puede contener cualquier cadena de texto. El texto siempre va alineado a la izquierda. Los valores pueden ser números, fechas, importes, porcentajes, etc. Excel siempre los alinea a la derecha. Una fórmula, por su parte, es cualquier expresión válida que comienza con el signo igual. La celda que contiene la fórmula muestra siempre el resultado de la fórmula. Una hoja también puede contener gráficos, imágenes y otros objetos, pero estos objetos nunca están contenidos en celda. En su lugar residen en la capa de dibujo de la hoja, la cual es una capa invisible que se sitúa en lo alto de cada hoja. En cuanto a las limitaciones, los números en Excel pueden tener una precisión máxima de 15 dígitos. En esta hoja mostramos los distintos tipos de contenidos posibles. Las celdas que contienen texto están sobre fondo azul. Como vemos, están alineadas a la izquierda. Las celdas que contienen valores se presentan sobre fondo rojo y aquellas que contienen fórmulas se escriben sobre fondo verde. El valor que percibimos en una celda depende del formato que le hayamos dado. Por ejemplo, la celda B12 presenta un valor 20%, aunque su contenido es 0,2. Esto es debido a que, como formato de la celda B12, hemos elegido porcentaje. En la tabla contenidos de la columna B, también observamos cómo en las celdas que contienen fórmulas lo que se muestra es el resultado de la misma. Las fórmulas pueden ser simples operaciones aritméticas o bien llamadas a funciones más complejas. La hoja muestra también una imagen la cual se sitúa por encima de las celdas. Para introducir un valor en una celda, simplemente hacemos clic sobre la celda deseada y escribimos el valor deseado. Y ahora podemos finalizar con la tecla Enter para ir a la celda de abajo, o también, si escribimos un nuevo valor, podemos finalizar con la tecla Tab para ir a la celda de la derecha. También, cuando escribimos un valor, podemos finalizar la escritura de ese valor utilizando las flechas. Por supuesto, el valor introducido se muestra en la celda y también aparece en la barra de fórmulas cuando se selecciona la celda en la que hemos incluido algún tipo de valor. En una celda podemos incluir, por supuesto, decimales, símbolos de moneda, el signo más y menos y puntos para separar miles. Si insertamos texto en una celda, el número máximo de caracteres que puede contener la celda es de 32.000. En el caso que insertemos mucho texto, es posible que el texto completo no se haga visible en la celda, pero se puede visualizar en la barra de fórmulas. ¿Qué sucede cuando insertamos texto más allá del ancho de la columna actual? En este caso, como la celda de la derecha estaba en blanco,
Excel muestra el texto como si ocupara estas celdas. Sin embargo, si la celda adyacente no está en blanco, entonces Excel muestra tanto texto como sea posible. Si precisamos visualizar más texto que el que se muestra, hay varias opciones. Por una parte, por supuesto, podríamos incrementar la anchura de la columna. Podemos usar, por supuesto, una fuente más pequeña. Pero también, como alternativa, podemos usar el botón Ajustar texto para conseguir que el texto ocupe más de una línea, con lo cual la celda incrementará su alto para mostrar todo el texto incluido en dicha celda. Excel maneja las fechas utilizando un número de serie del sistema. La fecha más antigua que Excel entiende es el 1 de enero de 1900, la cual tiene un número de serie igual a 1 y a partir de ahí se añade un 1 por cada día. De aquí el valor que aparece en esta celda D16. Esta celda muestra el contenido de la celda B16, que como vemos es la fecha 15 de enero de 2019. Sin embargo, su valor es 43.480, que corresponde con los días acumulados desde el 1 de enero de 1900. En general no hay que preocuparse del número de serie para las fechas. Si nosotros simplemente escribimos la fecha en un formato común, por ejemplo 1 junio 2011, automáticamente Excel nos presenta la fecha en el formato adecuado. Vamos a ver ahora las operaciones más básicas de edición de celdas. Comenzamos por el borrado. Para eliminar el contenido de una celda, simplemente nos posicionamos sobre ella y pulsamos o bien el botón de borrar o bien el botón de suprimir. Por ejemplo, ahora voy a usar el botón de borrar. Como puedes apreciar, las teclas de borrado eliminan el contenido, pero no el formato de la celda. Aunque podemos utilizar los dos botones para eliminar el contenido de una celda, en caso de querer borrar un rango de celdas, la tecla que hay que utilizar es la tecla de suprimir. Por eso mi recomendación es acostumbrarse siempre a utilizar la tecla de suprimir. Vamos a deshacer la operación anterior y si nosotros ahora seleccionamos este rango, para borrar todo el rango debemos pulsar la tecla suprimir. Vamos a deshacer esta operación. Si deseamos tener un control mayor sobre el borrado, una vez seleccionado el rango o la celda que deseamos borrar, podemos utilizar el botón de borrar. Y ahora o bien podemos borrar todo, tanto contenido como formatos, o simplemente borrar formatos o borrar contenidos o eliminar comentarios o hipervínculos que se hayan añadido sobre una celda. Si deseamos reemplazar el contenido de una celda, pues básicamente hacemos clic sobre la celda cuyo contenido deseamos reemplazar y aquí podemos escribir lo que deseemos, por ejemplo 240, y el contenido aparece correctamente reemplazado. Por supuesto, también podemos copiar el contenido de una celda y pegarlo sobre otra. Por ejemplo, podríamos hacer aquí Control C y entonces al hacer Control C vemos que nos aparecen unas líneas discontinuas sobre la celda o las celdas que hemos copiado y ahora hacemos clic sobre la celda sobre la cual la queremos copiar y podemos hacer Control V para pegar ese contenido. Como vemos, al copiar y pegar una celda no solamente se pega el contenido de la celda, sino que también se pega el formato de la celda original de donde la hemos copiado. Mientras continúen activas estas líneas discontinuas, significa que el contenido de una celda sigue copiada sobre el portapapeles y que nosotros podemos de nuevo pegar esa celda en el sitio donde queramos. De hecho, para pegar la celda no necesariamente en el caso de tener activas esas líneas discontinuas tenemos que usar la opción Control V, sino simplemente pulsando la tecla Enter somos capaces de pegar la celda que habíamos copiado sobre la celda destino deseada.
Como hemos dicho, cuando queremos copiar el contenido de esta celda sobre otra celda, utilizando la combinación Control-C, Control-V, no solamente copiamos y pegamos el contenido, sino también el formato. Pero podríamos pegar exclusivamente el contenido haciendo Control-C y ahora yendo a la celda destino y ahora utilizando el botón pegar. Al desplegar este botón, aquí tenemos la opción de pegar solamente el valor, porque si utilizamos la opción genérica de pegar, nos pegaría valor y formato, pero aquí con pegar valores solamente pegaríamos el valor de la celda origen, en cuyo caso pues solamente, como vemos, se modificaría el valor manteniendo el formato original de la celda destino. Si queremos desactivar estas líneas discontinuas, podemos pulsar simplemente la tecla Escape. Vamos a pegar ahora sobre esta celda un texto suficientemente largo, que tengo yo ya copiado en el portapapeles, para explicar cómo podemos editar el contenido de esta celda. Para ello tenemos dos vías. La primera de ellas es activar la celda y hacer doble clic sobre la propia celda. Entonces, como vemos, nos aparece el cursor en el punto de inserción como si fuera un editor de textos, y aquí podemos desplazar el cursor y editar el texto como lo haríamos en cualquier editor de textos. La otra vía sería activar la celda y utilizar la barra de fórmulas haciendo clic en su interior para editar el contenido de esta celda. Aquí podemos borrar, podemos añadir el texto que deseemos. Cuando se edita la celda, podemos apreciar que en la barra de estado aparece la palabra modificar para indicarnos que estamos en modo edición. Y además también se activan estos dos botones, el botón de cancelar para cancelar la edición y el botón de introducir para hacer efectiva la edición que acabamos de realizar sobre el texto o el contenido de la celda correspondiente. Para mover una celda o rango de celdas desde una posición hacia otra, sencillamente seleccionamos la celda o el rango correspondiente y desplazamos el cursor hasta el borde del rango o la celda, de manera que, como vemos, el cursor cambia su icono para presentarnos estas flechas en las cuatro direcciones. Cuando el cursor tiene este aspecto de las flechas, sencillamente podemos pinchar, hacer clic y desplazar a donde deseemos. Si lo que queremos en lugar de cortar y pegar es copiar y pegar, sencillamente pulsamos la tecla Control, desplazamos el cursor hasta el borde del rango y ahora, como vemos, el cursor nos aparece con un puntero y un símbolo más. Entonces, manteniendo la tecla de control pulsada, hacemos clic y arrastramos a la posición que nos interese, y ahora lo que ha sucedido es que ese rango lo ha copiado sobre la posición de destino. Por supuesto, siempre tenemos a nuestra disposición las conocidas combinaciones de tecla Control-C, Control-X y Control-V para copiar, cortar y pegar datos a y desde el portapapeles. Vamos a ver ahora algunos trucos y atajos que nos facilitan la entrada de datos en una hoja Excel. Para rellenar cómodamente los datos de una tabla, sencillamente seleccionamos el rango que va a ocupar la tabla y comenzamos a escribir los valores. Después de escribir el primer valor, al presionar la tecla Enter, Excel automáticamente pasa a la siguiente fila de la columna y podemos seguir rellenando datos, 456, 789, y cuando finalizamos esta columna, al pulsar Enter, el cursor salta a la primera fila de la siguiente columna. Si deseamos volver hacia atrás, sencillamente presionamos la tecla mayúsculas Enter y nos vuelve a la celda anterior. Por otra parte, si queremos rellenar el mismo dato en múltiples celdas, basta con seleccionar todas esas celdas, introducir el valor que deseamos y presionar la combinación Control Enter. Ese dato se repetirá en todas las celdas seleccionadas. Por otra parte, si queremos generar series de datos numéricas, podemos utilizar el botón de autorrelleno. Este botón de autorrelleno aparece en el borde inferior derecho de la celda y se detecta cuando pasamos el cursor, cuando situamos el cursor en ese borde, en este recuadro verde, y entonces el cursor se convierte en un símbolo más.
Pues para generar la serie sencillamente escribimos los primeros valores de nuestra serie, por ejemplo 1, 2, y ahora seleccionamos ambos valores y utilizamos el botón de autorrelleno y automáticamente se nos rellenará con la serie correspondiente a esos dos primeros valores. Si aquí, por ejemplo, escribimos una nueva serie, 2, 4, y ahora rellenamos hacia abajo, pues nos colocará los valores pares correspondientes a esa serie. No solamente tenemos series numéricas, también podemos escribir series de, por ejemplo, días de la semana. Escribimos lunes y a partir de aquí podemos escribir martes, miércoles, jueves hasta domingo. Y así sucesivamente. Bien, el botón este de relleno lo utilizaremos con bastante frecuencia e iremos viendo las funcionalidades que nos aporta Excel con la utilización de este botón de relleno. Si en una celda que contiene texto como esta queremos insertar un salto de línea, sencillamente tenemos que editarla como ya conocemos, haciendo doble clic sobre la propia celda, colocarnos en el punto de inserción donde queremos insertar el salto de línea y utilizar la combinación de teclas Alt-Enter para conseguir este salto de línea. El manejo de filas y columnas completas es bastante sencillo en Excel. Nosotros siempre podemos insertar y borrar filas y columnas según nuestros intereses. La inserción de una nueva fila desplaza el contenido de otras filas hacia abajo y la inserción de una nueva columna desplaza a la derecha las otras columnas. Entonces, para insertar una fila o una columna, lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, vamos a insertar aquí una fila nueva, seleccionamos la fila completa haciendo clic sobre la etiqueta de la fila y ahora con el botón derecho, pulsamos botón derecho y elegimos insertar. Como vemos, las filas que estaban por debajo de ella se han desplazado una posición hacia abajo. De la misma forma podemos insertar una nueva columna sencillamente haciendo clic en la columna a partir de la cual yo deseo desplazar las columnas siguientes a la derecha y de nuevo utilizar el botón derecho del ratón para insertar una nueva columna. Eliminar una fila o columna también es sencillo, basta con seleccionar toda la fila o toda la columna, botón derecho y eliminar. Entonces todas aquellas filas que estén por debajo o aquellas columnas que queden a la derecha se correrán una posición hacia arriba o una posición hacia la izquierda. Un truco bastante utilizado en Excel es que cuando tenemos una celda, cuando escribimos en una celda un dato y ese dato no encaja completamente, siempre podemos ampliar automáticamente la anchura de la celda sin más que irnos al borde derecho de la celda y hacer doble clic sobre él. En ese caso, el tamaño de la celda se ajustará al texto o al valor que contiene esa celda para que se pueda visualizar completamente. Aprovechamos ya para indicar la manera de ampliar o reducir los tamaños de las columnas o de las filas. Sencillamente, cuando movemos el cursor hacia el borde de la columna o de la fila, el cursor cambia con este nuevo icono y ahora ya podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda para ampliar o reducir el tamaño de la columna y también, por supuesto, el tamaño de la fila, tal y como deseemos. Si queremos que Excel ajuste el tamaño de las filas a su contenido, sencillamente utilizamos el botón Formato y elegimos la opción de autoajustar alto de fila. Si deseamos modificar el ancho de más de una columna, seleccionamos las columnas que queremos afectar y sencillamente modificamos el ancho de una de ellas y entonces automáticamente se modificará el ancho de todas las columnas seleccionadas. Lo mismo sucede con las filas. Si seleccionamos más de una y modificamos el alto de una fila, se modificará el alto de las filas seleccionadas. En ocasiones nos puede interesar ocultar filas o columnas pertenecientes a un rango. Por ejemplo, en esta tabla que tenemos en pantalla podríamos desear ocultar las calificaciones de las asignaturas individuales para mostrar solamente la nota final. Para ello simplemente lo que haríamos sería seleccionar aquellas
columnas o filas de interés que queramos ocultar y ahora con el botón derecho del ratón elegimos ocultar. Con lo cual, aunque los datos están ahí presentes, pertenecen a la hoja, simplemente nosotros lo que hemos hecho ha sido ocultarlos de nuestra vista. Si queremos de nuevo mostrar el contenido de esas columnas o de esas filas que están ocultas, sencillamente lo que habría que hacer sería seleccionar un rango mayor que incluyera a esas columnas, en este caso que tenemos ocultas, y con el botón derecho elegir de nuevo mostrar para presentar otra vez la información que previamente habíamos ocultado.